y bienvenidos a este espacio de Mercados y Tendencias. Hoy tendremos una entrevista especial con Daniela Arias, quien es especialista de soluciones en Customer Experience en SAP. Ella nos va a hablar sobre el avance del uso de la inteligencia artificial en el marketing y su impacto. Así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por aceptar este espacio y esta entrevista. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias y nos gustaría empezar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la utilidad de la inteligencia artificial para el marketing digital? Bueno, Alejandra, para comenzar, para nada es un secreto que en los últimos años se ha venido dando un crecimiento acelerado del consumo de canales digitales en múltiples industrias. Lo que se ha venido dando es que la pandemia ha acelerado significativamente el uso de estos canales, lo que representa unos retos grandísimos para los especialistas de mercadeo que buscan cada vez más poder optimizar ese relacionamiento que tienen con los clientes a través de estos múltiples canales. Esto representa unos retos enormes en temas de procesamientos de datos y cómo se responde a las situaciones cambiantes de la industria. En otras palabras, lo que la inteligencia artificial trae a la mesa es poder facilitar a las organizaciones procesar activamente, inteligentemente y ágilmente toda esta base de datos para poder no solamente crear productos y servicios que se adecúen a las necesidades, sino poder reaccionar de forma personalizada a estas dinámicas cambiantes de unos consumidores cada vez más informados, cada vez más racionales y que se enfrentan día a día a estímulos omnicanal a través de redes sociales, páginas web, notificaciones push de los diferentes aplicativos que tienen en sus dispositivos móviles, lo que es una sobrecarga de información tanto para ellos como para las empresas, lo que hace que esta comunicación tiene que ser supremamente fina. La inteligencia artificial no solamente me permite automatizar el procesamiento de estos datos, sino que esas reacciones sean congruentes a esos comportamientos y poder simular este conocimiento y estas capacidades de réplica humana a una máquina que lo que hace es que libera energía y esfuerzo para que las personas se enfoquen en lo que realmente genera valor. Claro, qué interesante. Y en este sentido, ¿cree que es una herramienta funcional? La inteligencia artificial, lo primero que hay que entender es que no es un concepto nuevo. Este es un concepto que viene desde 1965, que ha venido evolucionado con los años y lo que hace es que se va adaptando de forma dinámica a las realidades de las diferentes industrias. Es supremamente funcional porque no solamente, como su nombre lo indica, es un sistema inteligente que se adapta rápidamente a las necesidades de los negocios, sino que permite sincronizar toda la organización en torno a un objetivo, liberando de nuevo esta carga manual que no solamente genera reprocesos, sino que lleva a una carga exhaustiva de horas a las personas que realmente deberían estar pensando en estrategias, relacionamiento y una mentalidad enfocada en el cliente. Esto no solamente se limita al marketing digital. Lo que pasa es que la digitalización facilita la alimentación de estos modelos de aprendizaje de una forma mucho más rápida que unos modelos mucho más tradicionales, pero sí representa un cambio significativo y más en una situación de pandemia en donde la digitalización no es solamente un crecimiento del negocio, sino es una forma de supervivencia en una industria cada vez más cambiante y digital. Claro, y como se ha sabido, pues se sabe adaptar, se sabe distribuir según las necesidades de los clientes en varios aspectos, incluso en análisis de datos. Pero en el caso propiamente dicho del marketing, ¿qué ventajas podría ofrecernos? ¿Qué es ese gancho que podríamos utilizar las empresas para poder aplicarlo? Lo primero que hay que entender es que desde su concepto la inteligencia artificial fue diseñada para poder mejorar la vida de las personas, en este caso de los gerentes y líderes de mercadeo, a través del uso de la tecnología y la adaptabilidad de esa tecnología. Desde el punto de vista netamente de marketing digital, lo que nos permite es no solamente crear contenidos dinámicos, agradables y que realmente resuenen en la mente y toquen emociones y fibras dentro de nuestra audiencia, sino que me permite identificar, encontrar y segmentar esas audiencias de una forma muy inteligente, muy estratégica y poder alinear estas tres frentes que es producto, comunicación y experiencia en un único enfoque que sea centrado en el consumidor o cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que al final yo cambio esta perspectiva que se tiene tradicionalmente de una comunicación masiva de alto impacto
a una comunicación de valor, una comunicación que realmente esté mandando un mensaje uno a uno a esa audiencia de tal forma que esa marca represente una emoción y no una transacción o un producto que simplemente se puede encontrar bajo diferentes ofertas dentro del mercado. Esto, en términos mucho más técnicos, se divide en tres facetas o tres niveles de implementación. El primero es la automatización de procesos rutinarios y manuales que liberan esa carga para enfocarse en temas estratégicos de cómo yo puedo generar experiencias y un engagement con esos clientes. La segunda es que me permite tener un relacionamiento inteligente. ¿Qué quiere decir relacionamiento? Que yo no solamente busco posicionar productos, sino busco mantener clientes de por vida a través de modelos de lealtad basado en una oferta de valor transparente y que se adecue a lo que un cliente realmente necesita. Y por último, pero no menos importante, facilita la hiperpersonalización. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo identificar el mensaje correcto por el canal correcto, con el contenido correcto, en el momento correcto, para que ese relacionamiento y ese engagement sea tan poderoso a él y no una multitud basada en los atributos de producto que se han definido desde una visión completamente segmentada y aislada a una realidad de cliente. Claro, es que es muy interesante saber que no es solo colocar una respuesta automática o que esta persona o que esta inteligencia artificial me permita solo atender en lo que alguien más lo hace, ¿verdad? Y en este sentido, ¿cómo debería aplicarse además en las empresas? O sea, aparte de solo colocarlo como una automatización de respuesta inmediata, nos estaba diciendo que existen tres procesos necesarios. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? La clave aquí, y esa es una pregunta súper importante, es lograr adoptar una mentalidad siempre enfocada en el cliente. ¿Qué quiere decir? Que el cliente o consumidor, dependiendo de la industria que estemos hablando, sea el centro de la operación, no solamente a nivel de marketing, que digamos que marketing es ese primer punto de contacto que me permite a mí interactuar y conocer a mi cliente, sino que esta mentalidad se traslade a toda la operación. Esto me permite entender cuáles son esas oportunidades dentro de mi proceso que necesitan ser automatizadas y que la inteligencia artificial me puede entregar esas capacidades para yo poder enfocarme en temas de valor. ¿Cuáles son esos mensajes claves que yo tengo que posicionar a través de qué canales para generar esa reacción que me permite la inteligencia artificial? Pero también encontrar ese contenido que se adapte a los comportamientos de los clientes, a sus deseos y a sus necesidades. Esto va mucho más allá de la operatividad y como tú decidas, de ese concepto grueso de inteligencia artificial me ayuda a gestionar bases de datos de forma rápida, que no es una mentira, pero no se limita simplemente a esto, sino que me permita ser ágil en mi ejecución, encontrar ese mensaje relevante al cliente relevante y poder generar emotividad. ¿Qué me permite esto? Que yo genere una relación emocional con mi audiencia a través del apalancamiento de esta tecnología que es tan robusta y que me permite en temas muy, muy robustos y de pronto en modelos mucho más inteligentes, predecir esos comportamientos y anticiparme a lo que ni siquiera los consumidores son conscientes que van a necesitar en un futuro. Sí, sumamente interesante. Y bueno, hablando de toda esta nueva tendencia de inteligencia artificial que como tú lo mencionabas, no es nueva, sino que tiene bastante tiempo en el mercado y todo, pero hay bastantes pymes que durante la pandemia se dieron cuenta de las necesidades de automatizar, de mejorar sus aspectos tecnológicos. Y tú, en este sentido, ¿crees que esta funciona para las pymes? ¿Y cómo estas podrían aplicarlas? Porque hay muchas que ni siquiera han pasado a redes sociales, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que tenemos que empezar a romper es ese paradigma que la inteligencia artificial es solamente para compañías enormes o para, digamos, alcances muy amplios que no se limitan o no tienen, digamos, cabida para pequeñas empresas como lo son las pymes. La inteligencia artificial hoy en día y gracias a la pandemia ha llevado una revolución digital mucho más acelerada de lo que hemos vivido en el último siglo y ha hecho que la implementación de modelos de inteligencia artificial en las empresas de cualquier tamaño sea imprescindible para poder subsistir en el mercado.
Estos nuevos retos que nos ha traído esta circunstancia sanitaria que nos estamos enfrentando lleva a adoptar nuevos modelos digitales que solamente son posibles si yo logro escalar, crecer y agilizar mi operación. Y esto solamente me lo permite cuando yo implemento usos de inteligencia artificial para poder lograr una automatización y una sinergia entre toda mi operación, de tal forma que yo pueda adaptarme con rapidez a las necesidades del mercado, escalar mi negocio a la tasa que mi cliente y mi consumidor demanda y también encontrar esos recursos que me permitan enfocarme en actividades que generen valor. De otra manera, las pymes van a desacelerar su crecimiento económico y va a generar un impacto no solamente dentro de su operación, sino de la economía de los países cuya base instalada comercial y económica está focalizada en este tipo de organizaciones. Gracias, muy interesante. Y en este sentido, ¿cómo ve el crecimiento del uso de la inteligencia artificial en la región? Porque se ha hablado de grandes países y grandes potencias, pero existe también los paradigmas que países como Centroamérica, en Centroamérica más bien, y la región latinoamericana está como un poco atrasada. ¿Cómo ve ese sistema? Digamos que históricamente y comparado con regiones mucho más evolucionadas como Norteamérica, Europa, sí nos encontramos en una desaceleración de este crecimiento. Sin embargo, digamos que esta nueva transformación digital y este nuevo comportamiento acelerado que nos ha traído la pandemia ha llevado a que la inteligencia artificial sea un factor crítico. De hecho, un estudio de IBM el año pasado recalca que se espera un crecimiento a doble dígito de la inversión de este tipo de compañías en temas de inteligencia artificial y tecnologías emergentes que les facilite ponerse la pauta de este cambio y atender de forma acelerada en tiempo real estas necesidades, no solamente de sus consumidores, sino del mercado como tal. Se estima que hoy en día las organizaciones generen una relocación de su presupuesto y estén más focalizados en la automatización de procesos y en el impulso de este tema de soportes tecnológicos para poder atender este mercado digital que se vuelve mucho más relevante de lo que era anteriormente. No quiere decir que nuestro mercado físico vaya a desaparecer, pero sí hay que adoptar un tema híbrido en donde podamos atender de forma eficiente ambos acercamientos de temas transaccionales y desde el mercado digital cada vez toma mucho más relevante. ¿Por qué? Porque esta nueva digitalización pues ha impulsado el crecimiento acelerado de la proliferación de datos y la necesidad de procesarlos de una forma automática para generar esta oferta de valor desde mi operación y que realmente la conversación sea transparente, pero ágil y oportuna. No es lo mismo atender un cliente eh, que esté descontento con mi servicio hoy, a atenderlo dentro de un mes. Y estos son unos ejemplos de lo que la inteligencia artificial me permite hacer, eliminando también la manualidad y el potencial error que se puede dar dentro de la ejecución, que al final es uno de los retos que tienen las pymes actualmente. Sus tiempos de respuesta y sus procesos no son lo suficientemente ágiles y rápidos para atender al mercado. Y esto es el factor diferencial que va a tener la inteligencia artificial, tanto en la región como en la realidad de las organizaciones que cumplen con estas características. Claro, es una información valiosa también para nuestros lectores que están en ese proceso de modernizar, de llevar a otro nivel a sus negocios, a sus emprendimientos, ¿verdad? En este sentido, ¿cuáles podrían ser algunas pautas necesarias para comenzar a implementar la inteligencia artificial, no solo en el marketing, sino que en otros aspectos de las empresas? Lo más importante es entender que la inteligencia artificial es un modelo que fue diseñado para facilitar la vida y la operación de las organizaciones. Y desde este punto es poder hacer un análisis exhaustivo de cuáles son, uno, las áreas de su organización que tienen un relacionamiento directo con el cliente para empezar a cambiar esa focalización o ese enfoque de operación que iba centrado a producto a cambiarlo a un enfoque centrado en el consumidor. Luego de que nosotros logramos o que las organizaciones logran identificar cuáles son esas áreas que son directamente relacionadas con la entrega de valor y experiencia al cliente, la inteligencia artificial tiene que empezar a impactar y operar esas áreas que hoy en día son muy manuales y que su operación toma mucho tiempo y que está impactando los modelos de satisfacción o los indicadores de satisfacción del cliente. Para al final poder empezar a generar esta automatización de esos procesos y poder empezar a robustecer estos modelos para que lleguen a ser lo ideal, que son modelos predictivos que se anticipen no solamente a las necesidades de mi consumidor, sino también de mi operación en tiempo real.
Entonces, poder hacer este diagnóstico yo creo que es el primer paso. El segundo paso es poder adaptar y generar una cultura organizacional que abra las puertas a la adopción de ese tipo de inteligencia artificial. Y creo que es uno de los retos más grandes que tenemos en la región. Culturalmente tenemos una barrera a este tipo de tecnologías porque lo vemos desde la perspectiva del empleador como una amenaza y desde la perspectiva de las empresas como un stopper al crecimiento, ya que la adaptabilidad de la organización puede tomar tiempo, pero a largo plazo o mediano plazo trae resultados extraordinarios en temas de rentabilidad, satisfacción y crecimiento de escalabilidad de los negocios independientemente de la industria en la cual se esté implementando. Y por último, lograr colectar de forma inteligente todos los datos de mi cliente para hacer estos modelos mucho más robustos y lograr llegar a esa predictibilidad que me permita crear productos, servicios y una oferta de valor orientada a una experiencia, claro está, que me lleve a generar estos clientes de por vida y a apalancar modelos de lealtad que me permitan mantener mi base instalada de clientes y escalar también a clientes potenciales que posiblemente no he podido identificar dentro de mi operación. Muchísimas gracias por toda esta información, por este despliegue tan importante y tan necesario para todas estas personas que están empezando a investigar un poco más sobre la inteligencia artificial y cómo aplicarlo a su negocio. Muchísimas gracias. No sé si tienes algún comentario final. Sí, es importante entender que la inteligencia artificial no solamente es una parte de todo el potencial que tiene la oferta tecnológica que está en el mercado, sino que también es una solución o una oferta transversal a todos los aspectos de las organizaciones, lo que hace que sea un tema relevante de conversación y un tema que va a tomar mucha más fuerza en los años venideros post pandemia, en donde la rapidez, agilidad y la forma en que yo logre establecer estrategias de relacionamiento digital va a tomar mucha más relevancia en el éxito y en la supervivencia dentro de un mercado cada vez más cambiante. Muy interesante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos que más adelante podamos contar con tu presencia nuevamente. Claro que sí, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. De esta manera finalizamos este espacio. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.